Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Les cuento que hoy voy a compartir un mensaje que no lo preparé yo, la verdad. Sin embargo, no va a ser un plagio porque les doy de una vez, les cuento quién preparó este mensaje para todos nosotros. Hace un tiempo yo normalmente escucho los mensajes de la hermana Sarah Humphries y del pastor Daniel Humphries. Ellos tienen una iglesia en Clearwater, en Florida, y me gusta mucho escuchar los mensajes que ellos comparten. Y a veces yo los he agarrado, los traduzco y los comparto con ustedes. Y normalmente pues los traduzco y los adapto y, como decimos aquí, le pongo salsa a los tacos, o sea, le pongo cosas mías. Pero en esta ocasión yo escuché este mensaje de la hermana Sarah Humphries, ella lo compartió en su iglesia, y yo dije, no, esto lo tengo que compartir con Iglesia Cristiana Jesucristo. En primer lugar, porque ella dijo que últimamente la alabanza en su iglesia, especialmente en las reuniones de oración, había estado cambiando, estaba especial, que ella estaba consciente, y lo habló con su esposo, de que algo así no estaba sucediendo porque ellos lo estaban produciendo, porque era algo que ellos estaban haciendo, sino que era claro que era el Espíritu Santo quien estaba produciendo esa unción especial en el tiempo de alabanza, y que algo estaba sucediendo en el Espíritu, y que cuando se reunían a orar tenían el tiempo de alabanza, pero recibían tanto de la alabanza como de la oración, que algo estaba cambiando. Y yo veo que coincidentemente algo muy similar está sucediendo aquí en nuestra iglesia, en Iglesia Cristiana Jesucristo, porque el tiempo de alabanza se está poniendo diferente, especial, con una unción distinta, con un poder distinto, y que nos está llenando y levantando a todos. Así que
Otra cosa, en segundo lugar, la decisión de compartirlo fue porque ella habló del poder que se desata cuando cantamos alabanzas, cuando alabamos al Señor. Así que me senté y me puse a traducir el mensaje palabra por palabra, y aquí lo tengo para todos nosotros, sin agregarle mis opiniones, sino solamente el tesoro que ella compartió. Hace más o menos 3 semanas fue que ellos subieron este mensaje a su página en YouTube, que por cierto le voy a pedir al hermano David que ponga el link aquí abajo para los que quieran escuchar el mensaje en inglés que ella compartió. Veamos pues qué dice la Escritura respecto al poder que tiene nuestro canto, el cantar alabanzas. ¿Por qué tiene poder? Y cómo nuestro canto tiene el poder para abrir puertas y darnos libertad y bendición a nuestra vida. Y vamos a leer Isaías 54, los versículos 1 y 3. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y el versículo 3: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El Señor le está hablando aquí a las personas estériles, en lo natural, personas que no tienen hijos. Entendemos que esta es una aplicación en lo natural, pero obviamente también es una aplicación para nosotros en lo espiritual. Porque todos los que han sido llamados a ser parte de un ministerio y a quienes Dios va a usar para poner en libertad a otros, van a atravesar un periodo de esterilidad, ya sea en lo personal o como iglesia. Y esta es una de las verdades de Hebrón. En el 3er libro de liderazgo que escribió el pastor Bailey, él dice allí que antes de que el Señor lleve a cabo la obra de multiplicación, va a haber una etapa de esterilidad espiritual. Porque durante esa etapa de esterilidad se va a dar una obra profunda de purificación en nuestra vida. Los que están en el Hebrón espiritual van a ser probados por el fuego al pasar por un periodo de esterilidad. Por lo tanto, podemos ver que la esterilidad es parte de nuestro llamado. No es el final, no, de ninguna manera. Pero es parte del proceso de la obra que el Señor quiere hacer en nosotros, en lo individual y como iglesia. Pero, ¿qué es lo que el Señor dice en Isaías 54 proféticamente a la estéril? Porque a la estéril le da una profecía. ¿Cuál es esta? Le dice que se regocije, que levante canción, que dé voces de júbilo. Y esta expresión, dar voces de júbilo, en hebreo significa brillar y resplandecer. En la versión de la Biblia de las Américas dice: prorrumpe en gritos de júbilo, oh estéril, y clama en alta voz. El Señor le está hablando a la estéril y le dice que clame en alta voz, con júbilo, con su rostro que está resplandeciente. Y está resplandeciente porque está viendo al Señor, porque está viendo la gloria del Señor. En el Salmo 3:3 dice que Él es nuestra gloria, que Él es quien levanta nuestra cabeza. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto de cantar con júbilo, con regocijo, con gozo, de incluso de gritar nuestras canciones? El Señor le dice allí a la estéril: te vas a extender hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, vamos a ser victoriosos. A veces pensamos que cantamos, que alabamos al Señor, pues porque es lo que procede a hacer. Pero saben, cantar alabanzas es más que eso.
va más allá de algo que debemos hacer, que corresponde hacer, que estamos acostumbrados a hacer. Cantar alabanzas es parte de la victoria, es parte del proceso para que Dios nos dé la victoria, para que nos extendamos, como dice allí en Isaías. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice porque te expandirás a derecha y a izquierda, te vas a extender. El Señor quiere que lo alabemos para que podamos ver lo que Él puede hacer. Nuestra alabanza lo que produce es lo que Él puede hacer. Y ahorita vamos a ver a Ana. Creo que todos sabemos quién fue Ana. Sabemos que era una mujer estéril, aunque la esterilidad no era su único problema. También tenía una enemiga, Penina, quien la provocaba todo el tiempo. El pastor Bailey decía que la esterilidad es una prueba de fuego. Y si pensamos en Ana, Ana fue forjada en esa prueba de fuego. El calor intenso de la esterilidad y el martillo constante de Penina, el martilleo constante de Penina, su enemiga, fue lo que forjó su carácter. Fue una prueba intensa, porque ser estéril en esa época, y aún hoy en cierta medida, pero en esa época era un gran problema. Y además estaba esta mujer que constantemente le recordaba su esterilidad y le decía: no vas a tener nada, tú no tienes promesas de Dios, tú no vas a tener hijos, mírame a mí, todos los hijos que yo tengo. Sin embargo, Ana soportó. ¿Y qué hizo en determinado momento? Ella fue a la casa del Señor y lo adoró. Derramó su corazón delante del Señor y el Señor se encontró con ella allí, en la casa del Señor. Ella tenía un corazón suave, y aunque el sacerdote Elí no estaba en su mejor momento, cuando Elí le habló a ella recibió la palabra que él le dio, que Elí le dio. Elí, que era un sacerdote que estaba muy, muy mal, pero era el sumo sacerdote, y ella recibió esa palabra. Y la Escritura dice que el semblante de Ana cambió. Su semblante cambió cuando Elí le habló. Ana, en su esterilidad, tomó la decisión de clamar al Señor. Ella no se amargó, no se enojó, no le echó la culpa a Elcana, su esposo, no. Ella levantó su rostro al Señor. Ella adoró al Señor. ¿Y cuál fue el resultado de esta actitud? El resultado lo vemos en 1 Samuel 1:19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella, y ella concibió. Es hermoso esto aquí. Jehová se acordó de ella. Jehová recordó lo que le había dicho por medio del sacerdote Elí, e hizo un milagro en ella. Le dio un hijo que reflejó la belleza de Dios, que caminó en sus caminos y que juzgó a Israel, el pueblo de Dios. Le dio a Samuel. Y la verdad, muy pocos se pueden comparar con Samuel, con la estatura de este hombre de Dios. Esa etapa de esterilidad en la vida de Ana produjo mucho fruto por medio de su hijo Samuel. El Señor le habló al pastor Bailey y le dijo que en Isaías 54:3 estaba la clave para ser libre de la esterilidad y así ensancharse a derecha y a izquierda. Cuando cantamos alabanzas y oramos, Dios se mueve y podemos creer y estar seguros de que la victoria va a venir,
Porque cuando Dios se mueve, obtenemos la victoria. Y si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir porque así es Dios, así es Él. Y algo más que vemos aquí en esta cita que leímos de Isaías 54, del 1 al 3, es que cantar alabanzas no es una sugerencia. Dios no nos dice, pues si tienes ganas de hacerlo, si el día está bonito, si hay solito. No. Él dio la orden, regocíjate, levanta canción, da voces de júbilo, levanta tu rostro y resplandece, ha dicho Jehová. No es como que, qué bonito es cantar alabanzas. Nos viene bien, se siente bien. No. El Señor dice aquí que es una parte importante del proceso para obtener la victoria. Porque le dice a la estéril, a Israel, regocíjate y ensancha tu tienda, porque eso lo voy a hacer yo. El Señor dice, canta para que haya una victoria. Cantamos alabanzas, nos regocijamos en Él y esperamos para así poder ver lo que Dios puede hacer. Vamos a ver otra cita en Isaías. Isaías 52, 8 dice, voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo. En la nueva traducción viviente dice, cantarán de alegría, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Y esta es la promesa. Dice, ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Ahí está la promesa. Y luego en el versículo 9 dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Aquí donde dice soledades de Jerusalén, en la Biblia de las Américas dice lugares desolados. El Señor les hace una promesa. Les hace una promesa al pueblo, pero ¿dónde están? ¿En qué lugar están ellos? Están en los lugares desolados. ¿Dónde están cuando el Señor les dice que canten y que den voces de júbilo? Soledades. En hebreo la palabra es jorbá, que significa sequía, desolación, desierto, destrucción, ruinas, soledad. Están en un lugar que está destruido. Están en un lugar que se está muriendo. Y esto es lo que el Señor les pide cuando ellos están ahí. Ellos están en ese lugar. Y el Señor les dice, bueno, de hecho, no les dice, no les pide. Les está dando la orden, les dice, canten alabanzas y alégrense, porque yo lo voy a hacer. Voy a darles unidad, voy a restaurarlos, den voces de júbilo por lo que voy a hacer. Y es maravilloso y poderoso cuando una persona canta y se regocija antes de que suceda el milagro. Cuando uno canta antes de recibir la respuesta. Y Sara comenta en el mensaje que ya hace muchos años ella escuchó una palabra profética que nunca se le olvidó. El Señor dijo por medio de la palabra profética. Dijo, después de que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ellos cantaron con gozo y alegría del otro lado. Pero qué maravilloso hubiera sido si ellos hubieran cantado ese canto antes, cuando todavía no habían cruzado el mar. Si se hubieran gozado antes de cruzar el mar. Podríamos decir que hay dos momentos para cantar. Uno, como lo hizo Israel después de haber cruzado el mar y después de haber obtenido la victoria. Y por supuesto que después de una victoria vamos a cantar. Después de que el Señor hace maravillas, vamos a alabar, vamos a prorrumpir en gozo. El canto va a brotar de nuestro interior como algo muy especial. Eso es normal, eso va a suceder. Pero es mucho mejor si podemos aprender a cantar antes. Es mucho más poderoso
si podemos cantar antes. Y aquí sí voy a meter, perdón, yo dije que no iba a meter cosas mías, pero lo tengo que hacer. Un pequeño testimonio, yo probablemente ya lo he contado antes, pero aplica aquí perfectamente. Jorge y yo nos casamos y resulta que no podíamos tener hijos. Yo no quedaba embarazada y pasaba el tiempo y fuimos al doctor, hicimos, volvimos y nos pusimos en un tratamiento 2, 3, 4 años y muy desgastante esa etapa de tratamientos y de cosas, de que todos los meses con la expectativa de que si iba a venir ese bebé o no iba a venir, y se volvió como un ciclo enfermizo en mi corazón, porque entonces estaba la expectativa, todo lo que había que hacer, esto, aquello, bla, 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 y luego esperar. Y cuando me daba cuenta de que no estaba embarazada, me venía para abajo, completamente para abajo. Y en una ocasión, orando, el Señor me preguntó, me dice: Silvia, si yo te doy un hijo, ¿me vas a alabar? ¿Te vas a regocijar? ¿Te vas a alegrar? Y yo le dije: por supuesto que sí, claro que sí. Y me dijo: ¿me vas a amar? Por supuesto que sí, Señor, claro que sí, voy a estar feliz. Y entonces vino la otra pregunta: ¿y si yo decido no darles un hijo? Si mi voluntad es que tú no tengas hijos, ¿me vas a seguir amando? ¿Me vas a seguir alabando? ¿Me vas a seguir adorando? ¿Te vas a gozar en mí o ya no? Y miren, para mí fue como un balde de agua fría, porque me ubicó en la realidad. Y yo le tuve que decir: Señor, sí, si tú no me das hijos, yo no voy a estar deprimida, no voy a estar triste, no voy a estar derrotada, no voy a estar abatida. Te voy a amar con todo mi corazón si tú decides hacer eso. Bueno, llegó el siguiente mes y cuando supe que no estaba embarazada, empecé otra vez en ese ciclo que normalmente yo entraba. Y el Señor me recordó lo que yo le había dicho. Dije: no, gracias, Señor. Gracias por tu voluntad. Y me puse a alabar al Señor y a bendecirlo y a darle las gracias. Eventualmente vino Miguel, mi hijo, vino esa victoria. Y obvio que estaba feliz y me regocijé. Pero el punto que el Señor quería tratar conmigo es: ¿y qué tal si mi voluntad no es esa para ti? Entonces aquí yo veo la importancia, el peso que tiene regocijarnos antes de recibir el milagro, antes de recibir la promesa. Porque aun si no recibimos lo que nosotros quisiéramos recibir, el Señor nos va a dar victoria de alguna otra manera, porque Él es abundante, Él se desborda en gracia para darnos a nosotros. Él lo que quiere es lo mejor para nosotros. Entonces nunca debemos dudar de su fidelidad. Pero regresando a Sarah Humphreys, el Señor hoy nos dice: canta en los lugares desolados, regocíjate y levanta canción, oh estéril. Canta cuando tengas necesidad y observa lo que yo voy a hacer. Otro ejemplo lo vemos en Job. Job fue un hombre que cantó en los lugares desolados. Job lo había perdido todo. Todavía no estaba enfermo, pero la Escritura dice que cuando él lo perdió todo, él adoró a Jehová. Él le dijo: Señor, tú me diste y tú me quitaste, pero yo voy a bendecir tu nombre. Y es interesante que uno de los nombres de Dios, El Shaddai, aparece más o menos, y Sara no estaba segura del dato exacto, unas 60 veces en la Escritura. Y de esas 60 veces que está en la Escritura, 40 están en el libro de Job. El Shaddai significa el que bendice, el que provee, el todo suficiente. Y aquí vemos que Job sabía quién era Dios. Y Job le dijo: Señor, tú me has bendecido y sé que me vas a bendecir otra vez. Sé que me vas a sacar de aquí. Voy a cantar y te voy a adorar. Y creo que
Todos queremos tener un corazón así como el corazón de Job. Por lo menos yo sí quiero tener un corazón así. Y sabemos que Job recibió el doble. Y aunque tuvo luchas, mantuvo su corazón y su mirada en el Señor, porque sabía que solamente el Señor podía sacarlo de donde estaba. Así que recordemos, hermanos, sin importar dónde estemos, cantemos alabanzas, porque el Señor dice que lo hagamos. Es una orden que Él nos da. Cantamos también en las batallas. En 2 de Crónicas 20 tenemos este relato muy interesante del rey Josafat. Josafat fue el rey justo de Judá. Fue un rey de veras de lo mejorcito que tuvo Judá. Y resulta que hubo un gran ejército que los superaban en número por mucho a los israelitas, venía contra ellos. Y dice allí que el rey Josafat tuvo miedo. A él le dio miedo. Sin embargo, buscó al Señor. Y el Señor le dijo, en 2 de Crónicas 20, versículos 15 y 17. El Señor le dijo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no desmayéis ni temáis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y así fue. Al día siguiente, temprano en la mañana, el rey Josafat llevó a su ejército a la cuesta de Cis, dice allí, como el Señor le había dicho que lo hiciera. Y entonces viene Josafat y le dice al pueblo, esto está en el versículo 20, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. O sea, tenían que creer lo que el Señor les había dicho y creer la palabra que Jehová había dado por medio de los profetas. Y si nosotros hacemos lo mismo, vamos a estar seguros y vamos a ser prosperados. Leamos ahora el versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esto es maravilloso. Josafat temía a Jehová, lo buscó y esperó delante de él. Y cuando el Señor le habló, Josafat le creyó. Le creyó a Dios de que ellos no iban a tener que pelear, su ejército no iba a tener que pelear, y no pelearon. ¿Qué hizo Josafat? Envió primero a los cantores en fe, confiando en el Señor. Señor, vamos a cantar de tu misericordia y de tu poder, y veremos lo que tú puedes hacer. ¿Y qué pasó? ¿Vencieron? Sí, vencieron. En el versículo 22 vemos exactamente lo que pasó. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Entre ellos se mataron. Así que cuando comenzaron a cantar, el Señor puso estas emboscadas contra ellos mismos. Cuando ellos entonaron cantos de alabanza, Dios se movió y destruyó a sus enemigos. ¿Por qué se cumplió la promesa? Porque Josafat dijo, vamos a creerle a Jehová nuestro Dios, vamos a creer a los profetas y no vamos a pelear, vamos a creer lo que Dios dijo. Y en vez de enviar primero sus tropas, primero a los mejores entrenados,
Él envió primero a los cantores, y los cantores fueron los que hicieron la diferencia. Ya hablamos de que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ellos cantaron después de que habían cruzado y que ya estaban a salvo del otro lado. Y es interesante que la Escritura también dice en Éxodo 14, versículo 31, en ese momento, después de que ellos cruzaron, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. No fue sino hasta después de que vieron lo que Dios hizo, que creyeron y temieron a Jehová. Por eso no pudieron cantar antes. Ellos fueron de la filosofía de ver para creer. O sea, veamos qué pasa y entonces le damos gracias al Señor. No antes. Ellos antes no pudieron creer. Y la verdad, yo no quiero ser así. Yo quiero temer a Jehová y creer su palabra y cantar antes de obtener la victoria, al igual que lo hizo Josafat y su ejército. Otro ejemplo del poder de cantar alabanzas lo vemos en Hechos 16. A Pablo y a Silas los habían golpeado, los habían arrestado, los metieron al calabozo con grilletes y todo. Y estando allí a medianoche, ellos deciden hacer algo que cambió todo. Leámoslo en Hechos 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. O sea, eso no fue algo así como, cantemos, pero quedito, cantemos así entre nosotros, para no molestar a la gente. No fue quedito, porque todos los presos los escucharon. Leamos el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estos hombres decidieron cantar alabanzas al Señor mientras estaban cautivos. Y cuando lo hicieron, estando cautivos, la presencia del Señor descendió y sacudió los cimientos de la cárcel, y la puerta de la celda de Pablo y Silas no fue la única que se abrió, sino todas las puertas de los presos, y se soltaron las cadenas de todos los presos. Todos quedaron en libertad. Ese es el poder que desciende cuando cantamos alabanzas a Jehová. Y no tenemos que ser entonados o llevar la melodía exacta o saber bien toda la letra. En mi caso, yo a cada rato estoy componiendo alabanzas nuevas porque se me olvida la letra. Porque la verdad, el Señor ama cuando cantamos, porque cuando cantamos está esa actitud de gratitud y de glorificar al Señor. Las alabanzas son eso, son darle la gloria al Señor. El canto es darle la gloria al Señor, afinado, desafinado, la letra exacta, inventada, lenguas del Espíritu, lo que sea. Porque cuando cantamos, su corazón se mueve. Y es como que nos dijera, Silvia, vas a ver lo que yo voy a hacer. Espérate nomás, vas a ver lo que yo voy a hacer. El canto y la alabanza de ellos abrió la puerta y les dio libertad. Así que, ya sea que estemos estériles, o en un lugar desolado y desierto y en ruinas, o en una batalla que se ve muy difícil, o en la prisión con grilletes, Señor, yo voy a cantar alabanzas a ti y voy a fijar mi rostro y mi mirada en ti. Cuando volvemos a Israel, que estaba en el desierto, ellos estaban ahí en su viaje hacia la tierra prometida, y en una ocasión el Señor los mandó a cavar un pozo porque necesitaban agua. Entonces, mientras los príncipes cavaban en el pozo, porque fueron los príncipes quien lo hicieron, la congregación hizo algo. Vamos a leer Números 21, versículo 17.
Entonces cantó Israel este canto: sube, oh pozo, a él cantad. Mientras los príncipes cavaban, la congregación cantaba. Le cantaban al pozo seco: sube, oh pozo, brota agua para vida. Ellos le cantaban al pozo. Y podemos ver estos ejemplos en la Biblia, como lo del pozo, como todo lo que acabamos de ver, y decir: ¡ala, sí, verdad! ¡Qué lindo hacer eso! Pero cuando yo estoy en medio de una prueba, se vuelve tan difícil poder hacer eso. ¿Por qué me cuesta tanto alabar al Señor cuando estoy en medio de la prueba? Y tal vez hoy tú también sientes: eso es lo que yo necesito. Necesito agua para vida. Necesito liberación. Señor, necesito que mi pozo brote para que cuando yo esté en esas situaciones yo pueda cantar, pueda hacerlo, pueda alabarte a ti, que fue lo que los israelitas no pudieron hacer cuando estaban del otro lado del Mar Rojo. Y es que cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, es como que recibiéramos un pozo, una fuente en nuestro interior. En Juan 4, del 4 al 14, vemos la historia de Jesús con la mujer samaritana, la mujer del pozo. Él le dijo a ella que esta agua que él podía darle era una fuente de agua que salta para vida eterna. Eso significa que la vida brota continuamente, vida eterna, brota constantemente. El Señor es la fuente de agua viva que nunca se acaba. Nosotros nos acercamos a Él, le cantamos alabanzas a Él, y es Él quien hace que nuestro pozo, que nuestra fuente fluya y que salte y que rebalse vida eterna. Y eso es lo que deseamos, eso es lo que necesitamos. Y es por eso que cuando estamos en esas situaciones podemos cantar. Necesitamos que nuestro pozo esté fluyendo, esté saltando, y que de nuestro pozo fluya esa vida para que podamos cantar y alabar al Señor. Vamos a leer una cita más para ver cuáles son las claves prácticas para que nuestro pozo esté constantemente fluyendo. Y aquí vamos a hacer una nota, una pequeña nota, porque nuestro pozo, nuestra fuente también puede taparse. Y como vimos en Números, fueron los príncipes los que cavaron el pozo, no fue el pueblo, fueron los príncipes. El pueblo estaba cantando y alabando, pero fueron los príncipes los que destaparon y cavaron el pozo. Y el pastor Bailey explicó que a veces tenemos que ir con nuestro pastor o con un líder para que nos ayude a desbloquear nuestro pozo. Muchas cosas pueden tapar nuestro pozo: el odio, el resentimiento, la envidia, la contienda. También las obras de la carne pueden tapar nuestro pozo. Así que a veces dar estos pasos de los que vamos a hablar ahorita no es suficiente, sino que vamos a necesitar primero la ayuda de nuestro pastor para que podamos ser libres. Necesitamos que nuestro líder cave para destapar el pozo y que la vida pueda fluir nuevamente. Bueno, vamos a ver estos pasos en Efesios 5, versículos del 18 al 20. Allí Pablo escribió: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, debemos acudir a la fuente correcta. Aquí Pablo dice que no nos embriaguemos con vino, lo cual tiene una aplicación literal en lo natural. Y solo brevemente, hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Y en Proverbios 31:4 dice que los reyes no deben beber vino.
Y en Levítico 10:9 dice que tampoco los sacerdotes deben hacerlo. Entonces ahí estamos claros en lo natural. Pero también nos habla de acudir al vino, de otras cosas a las que podemos acudir y buscar para tener vida, otras fuentes, otros pozos. Debemos tener mucho cuidado, porque la vida verdadera solo la recibimos por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que para tener un pozo que salte constantemente, necesitamos un fluir, necesitamos hablar en lenguas del Espíritu, necesitamos dedicar tiempo para orar y leer la Biblia. O sea, Pablo dice aquí, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. No debemos buscar la llenura y la plenitud en otras cosas, sino en el Señor. Ese sería el punto número 1. En segundo lugar, aquí, como ya les dije, Pablo se está refiriendo a otras cosas a las que acudimos. Por tanto, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos depender del Espíritu Santo, necesitamos hablar las lenguas del Espíritu Santo, necesitamos dedicar tiempo para orar y para leer la Biblia, necesitamos llenarnos del Señor. En segundo lugar, Pablo dice, hablando entre vosotros. Y busqué todas las versiones en español, sí dice hablando entre ustedes. Sin embargo, en la King James, la versión en inglés, dice hablándose a ustedes mismos. Y por eso es que Sara hace esta relación, esta referencia. Porque eso, el hablarse a uno mismo, lo podemos ver en la vida del rey David. En el Salmo 43, el hijo del rey David, Absalón, con varios de sus hombres, lo estaban persiguiendo. Y en lo natural, David tenía todo el derecho de estar desanimado. Su hijo se había levantado contra él y tuvo que huir y se sentía abatido. Pero entonces escribe David aquí en el Salmo 43, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David le habla a su alma, se habla a sí mismo. Sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Y el alma es el centro de nuestras emociones y está gobernada por nuestras circunstancias. Y si las cosas van bien, estamos contentos. Y si no, nos deprimimos. Así es como funciona nuestra alma. Pero si es nuestra alma quien nos gobierna en todas las circunstancias, no va a fluir en nosotros una canción de alabanza. Muy difícil. No vamos a poder cantar, porque el canto fluye desde nuestro espíritu. Y si nuestra alma tiene el control, el canto de alabanza no va a poder fluir. Por lo tanto, así como lo hizo David, debemos darle la orden a nuestra alma, a hablarnos a nosotros mismos y decirnos, Silvia, mi esperanza está en Dios y voy a cantar alabanzas. No me voy a estresar, no me voy a deprimir, voy a cantar alabanzas. Y en tercer lugar, cantamos. Cantamos cantos que sabemos, cantamos cantos en el Espíritu Santo, cantamos cantos que Él produce en nosotros. Y cuando lo hacemos, esto es como un ejercicio para tomar el control de nuestra alma, para que nuestra alma se sujete y haga caso, y que nuestro espíritu de esa manera sea puesto en libertad. Y cuando nuestro espíritu tenga libertad, va a surgir la canción con libertad. Cuando nuestro espíritu está en control, podemos cantar. Entonces, sin importar a qué nos estamos enfrentando, vamos a poder cantar alabanzas para recibir fe. Y así no desanimarnos ni abatirnos. Vamos a tener esperanza, vamos a tener fe
y vamos a estar expectantes de lo que Dios va a hacer. En cuarto lugar, ser agradecidos. Necesitamos gratitud en nuestro corazón. No podemos estar quejándonos ni criticando o comparando todo el tiempo. ¿Quién hacía eso constantemente? El pueblo de Israel. Cuando estuvieron en el desierto, todo el tiempo se quejaban, todo el tiempo murmuraban, todo el tiempo estaban ahí criticando y juzgando a Dios. Y eso limitó a Dios, limitó lo que Dios podía hacer con ellos. Pero la Escritura también dice que Josué y Caleb, ellos tenían un espíritu distinto, ellos le creyeron al Señor, ellos tuvieron temor de Jehová, ellos sabían que Dios podía darles la victoria y que sí iban a poder entrar a poseer la tierra, ellos sí le creían al Señor. Sin embargo, ellos mismos tuvieron que sufrir la demora en el desierto, no por algo que ellos hubiesen hecho mal, sino por la incredulidad de sus hermanos. Pero Josué y Caleb no se enojaron con ellos. Josué y Caleb no se amargaron. Ellos tenían un espíritu diferente. Ellos cantaron. Ellos le cantaron a su pozo y esto los preservó durante 40 años. Al punto que a los 80 años ellos tuvieron la fuerza para entrar a poseer la tierra, aun cuando ya tenían 80 años. Cantar alabanzas va a preservar, a proteger nuestro espíritu, va a mantener nuestro pozo destapado para que pueda fluir en abundancia. Y parte de esto es ser agradecidos. Deberíamos llenar nuestra casa, nuestro hogar con cantos, porque lo que tenemos en nuestro hogar es lo que traemos aquí a la iglesia. Así que, ¿estás hoy estéril? Canta. ¿Sientes que estás en un lugar desolado y derrumbado? Canta. ¿Estás en una batalla intensa? Canta alabanzas. ¿Sientes que estás en cautiverio, en prisión? Canta. Canta, canta, canta alabanzas y observa lo que Dios va a hacer en medio de esas circunstancias. Pidámosle al Señor que hoy cambie nuestro corazón, que nos dé un corazón que cante alabanzas, que tengamos esa capacidad de hablarle a nuestro pozo cuando estemos en dificultades y que podamos decirle a nuestra alma, alma mía, vas a cantar alabanzas. Te sientas como te sientas, vas a alabar al Señor, porque esta es la clave para salir de la esterilidad, para salir de los lugares desolados, para vencer a nuestro enemigo, para que seamos verdaderamente libres. Y le comentaba al hermano David que si se acordaba de una canción, de una alabanza de Dani Berríos, que esta la escuchaba yo hace mucho tiempo. Se llama Alaba a Dios y él va a poner el link también aquí abajo en este video para que escuchemos esa alabanza, es apropiada, porque eso dice él. Te pasa esto, te pasa aquello, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, sin importar tus circunstancias. Así que espero que hoy tengamos ese entendimiento. Regocíjate, oh estéril, levanta canción y da voces de júbilo. A veces podemos decidir, bueno, ¿será que hago esto o no lo hago? Pero miren, hay ocasiones como esta en las que es una necesidad. Esto es obligado para nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Algo que nuestra vida espiritual necesita con urgencia. Queremos ser victoriosos y el Señor nos ha prometido la victoria. Aquí en Iglesia Cristiana hemos escuchado muchas veces el Señor hablándonos de lo que va a hacer, de lo que Él tiene planeado para todos nosotros aquí y para muchas otras personas. Así que creámosle al Señor y sigamos alabándolo y sigamos bendiciéndole.
sin poner nuestros ojos en lo que vemos en lo natural hoy, sino poner nuestros ojos en todas esas palabras que Él ya nos ha dicho, y vamos a ver las cosas maravillosas que Él haga. Sigamos experimentando ese mover del Espíritu tan especial que hemos tenido últimamente en este lugar, que eso nos inyecte fe y que le creamos al Señor lo que Él puede hacer. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Buenas noches. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.